Cordial saludo. Bienvenidos a la presentación de la actividad número 3, Biomoléculas orgánicas para la materia Biología celular y molecular del programa Administración en Salud de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Bienvenidos. A continuación, vamos a tratar el tema de biomoléculas orgánicas, en las cuales están comprendidas en 4 grupos: carbohidratos, lípidos, ácidos nucleicos y proteínas. Empecemos con qué es una biomolécula. Son moléculas con una estructura a base de carbono y son sintetizadas solo por seres vivos. Podemos dividirlas en 4 grandes grupos: carbohidratos, lípidos, ácidos nucleicos y proteínas. Los tipos de biomoléculas pueden ser orgánicas e inorgánicas y se pueden clasificar de la siguiente manera. Biomoléculas inorgánicas son las que no son producidas por los seres vivos, pero que son fundamentales para su subsistencia. En este grupo encontramos el agua, los gases y las sales inorgánicas. Las biomoléculas orgánicas son moléculas con una estructura a base de carbono y son sintetizadas solo por seres vivos, las cuales se dividen en carbohidratos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos, que son los que vamos a trabajar. Ahora definamos las biomoléculas orgánicas. Las biomoléculas son las moléculas constituyentes de los seres vivos. Los 4 bioelementos más abundantes en los seres vivos son el carbono, el hidrógeno, el oxígeno y el nitrógeno, representando alrededor del 99% de la masa de la mayoría de las células. Ahora vamos a definir cada una de las biomoléculas orgánicas. Los carbohidratos, también llamados hidratos de carbono, son compuestos químicos formados estructuralmente por 3 elementos solamente: el carbono, el hidrógeno y por último el oxígeno. En la naturaleza son un constituyente esencial de los seres vivos. Los lípidos son el principal almacén de energía de los animales. Son nutrientes con determinadas funciones orgánicas. A los lípidos se les llama incorrectamente grasas, ya que las grasas son solo un tipo de lípidos procedentes de animales y son los más ampliamente distribuidos en la naturaleza. Ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos son grandes polímeros formados por la repetición de monómeros denominados nucleótidos, unidos mediante enlaces fosfodiéster. Se forman largas cadenas. Algunas moléculas de ácidos nucleicos llegan a alcanzar tamaños gigantescos. De millones de nucleótidos encadenados, existen 2 tipos básicos: el ADN y el ARN. Proteínas. Son biomoléculas formadas por cadenas lineales de aminoácidos. Las proteínas de todos los seres vivos están determinadas mayoritariamente por su genética, con excepción de algunos péptidos antimicrobianos de síntesis no ribosomal, es decir, la información genética determina en gran medida qué proteínas tienen una célula, un tejido y un organismo. Las proteínas se sintetizan dependiendo de cómo se encuentren regulados los genes que las codifican. Por lo tanto, son susceptibles a señales o factores externos. El conjunto de las proteínas expresadas en una circunstancia determinada es denominada proteoma. Ahora vamos a continuar con las características de cada una de las biomoléculas orgánicas. Iniciamos con los carbohidratos. Están compuestas por carbono, oxígeno e hidrógeno. Son solubles en agua y son una fuente primaria de energía. Continuamos con los lípidos, que están compuestos de carbono e hidrógeno, oxígeno, fósforo, azufre y nitrógeno. Son hidrofóbicos y son solubles en disolventes orgánicos. Ácidos nucleicos.
constituidos por nucleótidos que están formados por tres componentes: ácido ortofosfórico, un monosacárido, una pentosa y una base orgánica nitrogenada. En este grupo está el ácido ribonucleico o ARN y ácido desoxirribonucleico o ADN. Proteínas. Son biopolímeros que desempeñan un papel fundamental para la vida. Son imprescindibles para el crecimiento del organismo. Continuamos con la clasificación de los carbohidratos. Según la complejidad de la molécula, los hidratos de carbono se clasifican en monosacáridos, disacáridos y polisacáridos. Los monosacáridos son sólidos neutros incoloros solubles en agua, dando soluciones viscosas que cristalizan con dificultad, poco solubles en alcohol e insolubles en general en éter, acetona y solventes no polares, generalmente con sabor dulce. Los monosacáridos son los glúcidos más simples, están formados por una sola molécula, tal es el caso de la ribosa, fructosa y glucosa, siendo esta última la principal fuente de energía para los seres humanos. No pueden ser hidrolizados a glúcidos más pequeños. Continuamos con los disacáridos. Los disacáridos son glúcidos formados por dos moléculas de monosacáridos y por tanto, al hidrolizarse, producen dos monosacáridos libres. Los dos monosacáridos se unen mediante un enlace covalente conocido como enlace glucosídico. Algunos disacáridos comunes son sacarosa, lactosa, maltosa y celobiosa. Polisacáridos. Los polisacáridos son cadenas ramificadas o no de más de 10 monosacáridos. Resultan de la condensación de muchas moléculas de monosacáridos con la pérdida de varias moléculas de agua. El almidón es la manera en que la mayoría de las plantas almacenan monosacáridos, es decir, es de reserva nutricional en vegetales que se deposita en las células formando gránulos cuya forma y tamaño varían según el vegetal de origen. El almidón es el principal hidrato de carbono de la alimentación humana. Se encuentra en abundancia en cereales, papa y ciertas legumbres. Las funciones de los hidratos de carbono son: brindar energía inmediata y estructural primaria que es utilizada por los seres vivos para realizar sus funciones vitales. Los glúcidos cumplen dos papeles fundamentales en los seres vivos. Por un lado, son moléculas energéticas de uso inmediato para las células, glucosa, o que se almacenan para su posterior consumo, almidón y glucógeno. Algunos glúcidos forman importantes estructuras esqueléticas, como la celulosa, constituyente de la pared celular vegetal, o la quitina, que forma la cutícula de los artrópodos. Función de reserva energética. Los triglicéridos son la principal reserva de energía de los animales, ya que un gramo de grasa produce 9.4 kilocalorías en las reacciones metabólicas de oxidación, mientras que las proteínas y los glúcidos solo producen 4.1 kilocalorías por gramo. Función estructural. Los fosfolípidos, los glucolípidos y el colesterol forman las bicapas lipídicas de las membranas celulares. Los triglicéridos del tejido adiposo recubren y proporcionan consistencia a los órganos y protegen mecánicamente estructuras o son aislantes térmicos. Función reguladora, hormonal o de comunicación celular. Las vitaminas liposolubles son de naturaleza lipídica, terpenos, esteroides. Las hormonas esteroides regulan el metabolismo y las funciones de reproducción. Los glucolípidos actúan como receptores de membrana. Los eicosanoides poseen un papel destacado en la comunicación celular, inflamación, respuesta inmune, etc. Función transportadora.
El transporte de lípidos desde el intestino hasta su lugar de destino se realiza mediante su emulsión gracias a los ácidos biliares y a las lipoproteínas. Función biocatalizadora. En este papel, los lípidos favorecen o facilitan las reacciones químicas que se producen en los seres vivos. Cumplen esta función las vitaminas lipídicas, las hormonas esteroideas y las prostaglandinas. Función térmica. En este papel, los lípidos se desempeñan como reguladores térmicos del organismo, evitando que éste pierda calor. Continuamos con los ácidos nucleicos. Existen dos tipos de ácidos nucleicos: el ADN, ácido desoxirribonucleico, y ARN, ácido ribonucleico. Y estos se diferencian. Por el glúcido, la pentosa es diferente en cada uno, ribosa en el ARN y desoxirribosa en el ADN. Por las bases nitrogenadas, adenina, guanina, citosina y timina en el ADN, y adenina, guanina, citosina y uracilo en el ARN. Por las hélices, mientras que el ADN tiene doble hélice, el ARN tiene solo una cadena. Las bases nitrogenadas son las que contienen la información genética. Estas presentan una estructura cíclica que contiene carbono, nitrógeno, hidrógeno y oxígeno. El ADN es bicatenario. Está constituido por dos cadenas polinucleotídicas unidas entre sí en toda su longitud. Esta doble cadena puede disponerse en forma lineal, ADN del núcleo de las células eucariotas, o en forma circular, ADN de las células procariotas, así como de las mitocondrias y cloroplastos eucarióticos. La molécula del ADN porta la información necesaria para el desarrollo de las características biológicas de un individuo y contiene los mensajes e instrucciones para que las células realicen sus funciones. El ARN difiere del ADN en que la pentosa de los nucleótidos constituyentes es ribosa en lugar de desoxirribosa. Las cadenas de ARN son más cortas que las de ADN, aunque dicha característica es debido a que consideraciones de carácter biológico, ya que no existe limitación química para formar cadenas de ARN tan largas como de ADN. Hacer el enlace fosfodiéster químicamente idéntico. El ARN está constituido casi siempre por una única cadena, es monocatenario. Mientras el ADN contiene la información, el ARN expresa dicha información pasando de una secuencia lineal de nucleótidos a una secuencia lineal de aminoácidos. Es una proteína. En las funciones que encontramos en los ácidos nucleicos es que ambos tipos de ácidos están relacionados con el almacenamiento y el empleo de información, así como con su transmisión de unas células a otras, por lo que se dice que constituyen el material genético y son la base molecular de la herencia. Todo lo que biológicamente somos está codificado en el ADN y se expresa a través de la acción conjunta de este y del ARN. Continuamos con las proteínas. Las proteínas se pueden clasificar según su forma, en fibrosas, globulares o mixtas, y según su composición química en simples o conjugadas. Las fibrosas presentan cadenas polipeptídicas largas y una estructura secundaria típica, son insolubles en agua y en disoluciones acuosas. Algunos ejemplos de estas son queratina, colágeno y fibrina. Las globulares se caracterizan por doblar sus cadenas en una forma esférica, apretada o compacta, dejando grupos hidrófobos hacia adentro de la proteína y grupos hidrófilos hacia afuera, lo que hace que sean solubles en disolventes polares como el agua. La mayoría de las enzimas, anticuerpos, algunas hormonas y proteínas de transporte son ejemplos de proteínas globulares. Las mixtas poseen una parte fibrilar, comúnmente en el centro de la proteína, y otra parte globular en los extremos. Se clasifican también según su composición química. Simples u holoproteínas, en su hidrólisis solo produce aminoácidos. Ejemplos de estas son la insulina y el colágeno, globulares y fibrosas, albúminas y albúminas. Conjugadas o heteroproteínas. Estas proteínas contienen cadenas polipeptídicas y un grupo prostésico.
La porción no aminoácidica se denomina grupo prostético. Estos pueden ser un ácido nucleico, un lípido, un azúcar o ion inorgánico. Ejemplo de estas son la mioglobina y los citocromo. Entre las funciones de las proteínas encontramos la función estructural, que es la función más importante de una proteína, ejemplo el colágeno. El colágeno es integrante de fibras altamente resistentes en tejidos de sostén. Contráctil. La actina y la miosina, responsables finales del acortamiento del músculo durante la contracción. Enzimática. Casi todas las enzimas y catalizadores de reacciones químicas en organismos vivientes. Homeostática. Colaboran en el mantenimiento del pH, ya que actúan como un tampón químico. Inmunológica. Los anticuerpos encargados de acciones de defensa natural contra infecciones o agentes patógenos. Protectora o defensiva. El fibrinógeno es responsable de la formación de los coágulos de sangre. Transporte. La hemoglobina y otras moléculas con funciones de transporte en la sangre. Procedemos a compartir la bibliografía que utilizamos para poder realizar nuestra presentación. Muchas gracias por su atención.